Otro jueves a partir de la última media hora, que es modo jubileo con el padre Daniel El Camaña. Bueno, el tema recurrente, padre, es el frío. Así que en frío la gente Otra que jubileo. en frío la gente se confiesa, es decir, va a la iglesia a confesarse o se guarda más. ¿Hay alguna época del año, tiene estadística, que la gente se confiese más o recurre? No, estadísticas No no, hay. no. eh, a ver, esto de la confesión hoy día se ha, ¿cómo podríamos decir? Ampliado, ¿no? Se habla mucho de charlar, ¿no? O mucha gente le llama confesión a ir a charlar de la vida, de sus cosas, entre los que pueden aparecer pecados, culpas, pero en un sentido amplio. Eso durante todo el año y, 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 ya, y y ya a hay- cualquier hora, e ¿no? incluso no en la Este, iglesia, incluso en un parque. Sí, 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 sí. A mí me ha llamado la atención, si uno se sienta en el confesionario, en la catedral, aparecen los de siempre, los que habitualmente, regularmente, por llevar una vida cristiana sostenida lo hacen, ¿no? Aparecen algunos que porque te ven, bueno, se les reaviva la... Y lo más llamativo es gente que entra en la iglesia. Me ha pasado algunos días de fiestas, de ferias o de celebraciones, de actos públicos, Sí, sí, sí. municipales, ahí que hay cosas. Bueno, hay gente que entra a conocer la iglesia, Y pide la confesión. claro, y padre, se acerca y se pone a charlar, ¿no? Gente de que no es de acá también, que está de Claro. paso, eso. Claro, a veces el hecho de no ser conocido y esto, eso es una cosa que me ha llamado la atención. Y otra cosa esto que te decía, ¿no? Bueno, hoy día no está como la confesión o no se da como clásicamente, digamos, ¿no? De todas maneras, los tiempos en que más confesiones hay son en torno a la Pascua, Ujú. ahí sí, por una especie de tradición, ¿no? Pero de sana, de buena tradición. Es decir, bueno, Sí, voy sí, a sí. poner memoria y balance antes de Navidad, antes de Pascua, o en torno a la Pascua, en torno a la Navidad, ahí hay más. Pero digamos, de los practicantes, ¿no? Ahora esto de todo el año, quiero confesarme, quiero charlar un poquito, esto te aparece en todo el año y en cualquier momento. Sí, es cierto lo que decís vos. A veces uno lo hace, ¿no? Con algún conocido, con los jóvenes, che, bueno, vamos a dar una vuelta. Sí. Bien. En cuanto al lugar y eso, lo que decías vos, hasta en el parque, sí, 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 sí. Sí, sí, me imagino. Este, Porque además uno se siente como más distendido, ¿no? sí, 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 sí. Sí, digo, la forma, el Por lugar, eso, el mismo resultado, pero con menos protocolo. Entonces, sí. Este, digo, los lugares también encausan las situaciones, ¿no? Hay mucha gente que el confesionario le atrae por ese clima de de intimidad y intimidad, demás, claro. incluso se usa en algunos casos la rejilla, otros prefieren exactamente lo contrario, bueno, el cara a La cara, cara, como una especie de charla amena. En eso la iglesia es sabia y las posibilidades son son muchas, muchas, ¿no? está De bien. maneras de, bueno, adecuarse u ofrecer lo mejor posible a distintas realidades y Bueno, surgió situaciones. espontánea tema, este tema, pues ustedes saben que yo eh, soy una usina de ideas que se cruzan y las expreso. Pero el tema de convocatoria en la jornada de este jueves es seguir con el tema de duelo. Tuvo un impacto importante la charla anterior y la forma que se fue explicando. Claro, a mí me lo dijeron antes de ayer, pero así de paso, ¿no? Pero más vale en forma de reproche, porque me dijeron lo Ah, contrario. Dice, ahí decían que hablaste del duelo y de lo que menos hablaste es del duelo. Dice, no, habría que, dice, ver cómo es un poco, o explicar, no me acuerdo la expresión, pero la idea fue esta, bueno, pero a ver cómo se da el duelo, cómo es el duelo. No, pero acepté, recogí el guante, como se dice, está bien. este, porque sí, 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 sí. Incluso acaba de reaparecer el padre Mamerto de nuevo, pero antes, no, en esto del duelo,
no solo para mí, pero yo abrevé ahí en esa fuente, pero la que hizo escuela y época es la doctora Kubler-Ross, una médica suiza, sí, ella es del 20 y pico del siglo XX y murió en el 80 y pico, 90, no hace mucho. Bueno, ella era de origen suizo, pero vivió y trabajó en Estados Unidos. Durante la guerra anduvo por Polonia, por la Segunda Guerra, no trabajó. Bueno, todas esas experiencias la marcaron mucho. Y bueno, se dedicó a esto y elaboró, tanto que en psicología se habla del modelo Kubler-Ross, ¿no? Elaboró, digamos así, a grandes trazos, grosso modo, una especie de teoría, ¿no?, sobre el duelo, pero que después se ha aplicado a otras realidades, ¿no?, y a otras dinámicas de pérdidas y procesos. Bueno, ella lo primero que sostiene es que el duelo es un proceso, no es un camino, ¿no? Y lo tipificó así en momentos que algunos le agregaron, le sacaron, pero básicamente ella dice que hay un primer momento de negación. Esto no pasó, esto no ocurrió, esto no puede ser así, de esto no quiero saber nada, no lo niego, no lo admito, ¿no? Dice que es un primer estadio del duelo, no se reconoce la realidad, ¿no? Es tan grande, insoportable que la niego, no se admite. Después dice que hay otro momento, otro paso del duelo siguiente, que es la ira, el enojo, la bronca, la rabia, ¿no? Estallo, y me vuelvo malo y agresivo, ¿no? Y estoy en una situación de indignación, digo, de ira, de enojo, lo que decimos, ¿no? Después ella dice que hay otro momento de negociación, ¿no? Siempre me llamó la atención la palabra que ella le puso, y sí, dice, es cuando aparece el sí pero no, lo empiezo a admitir pero no, a ver, bueno, esto va a pasar, vamos a volver, las cosas van a volver a como eran antes, aparecen las culpas, aparecen las primeras explicaciones, los relatos, bueno, esto sucedió, y ella pone ejemplos, ¿no? Hay algunos que se inventan unas historias, pero para disfrazar el duelo, ¿no? Ella a esa etapa le llama de negociación, ¿no? Porque hay como esa fluctuación, esa ambigüedad. Es interesante porque uno lo ve clarito. Esto, bueno, lo aprendí de manual, ¿no? Pero después cuando los ves en casos y cuando te pasa a vos de alguna manera, tal cual, no error ninguna. Y después, de esa que sí, que no, dice, suele aparecer la depresión. Dice que va de la mano del reconocimiento. Dice, generalmente cuando uno admite, sí, así son las cosas, y esto no tiene vuelta atrás. ¿Qué es esa tristeza profunda? Se perdió y se perdió, y no vuelve más, y esto no va a volver a ser como era antes, nada va a ser igual. Ahí viene, así como hay una ira, un enojo al principio, dice, hasta eso ella lo ve como un síntoma en principio positivo, ¿no? Bueno, cayó la ficha, como decimos nosotros comúnmente, y bueno, te venís abajo, ¿no? Perdés las ganas, el deseo, el gusto por todo, te desinflas totalmente. Y después viene el último estadio, digamos, ya el resultado, ¿no? Que es la aceptación, ¿no? Llama ella. Algunos hablan de resignación, pero no en el sentido, esto es interesante, ¿no? Ella dice que la aceptación es volver a conectarse con la realidad, es decir, esto pasó y bueno, busco una salida, ¿no? Es interesante cómo lo presenta ella, ¿no? Porque habla también de resolución, ¿sí? Cómo se resuelve la cosa o cómo me la resuelvo yo, ¿no? Entonces, ¿qué opciones hago, qué camino hago para superar esto? Es interesante porque no habla entonces de una aceptación, digamos, pasiva, ¿no? Bueno, es así,
que voy a hacer, listo, ya está. Esto no Hay tiene una remedio. movilización interna fuerte. Y bajo los brazos, ¿no? Sino que la aceptación es decir, esto ocurrió, bueno, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Por eso algunos a esa fase le llaman resignación, pero en el sentido propio del término, de la palabra, del vocablo. Para nosotros resignación y hay que resignarse, ¿sí? Tiene esa connotación de, bueno, hay que aguantarse, hay que bancársela, listo, ya está, apretar los dientes y seguir. No, se habla de resignación, como decía, en el sentido de la palabra. Volver a asignar o cambiar de signo, dicho más fácil, ¿no? Lo que hasta este momento, la misma realidad que era negativa, yo le paso a dar, le cambio de signo, lo pongo en positivo. Lo que estaba en el debe va al haber, ¿no? Sí, la misma cosa, pero le doy otro sentido, ¿no? Bueno, y esa es la resolución, ¿no? Que no es la solución del problema o volver al estadio original, no, porque eso es irreal, ¿no? Sino, bueno, a ver con esto, ¿cómo sigo? ¿No? ¿Qué sentido le doy? En la antigüedad tengo entendido que la iglesia tomaba que todo este proceso era como un año y estaba relacionado con ese luto que usaba, sobre todo donde más se notaba era en la mujer, por lo menos lo expresaba mucho más que el varón, y entonces durante un año estaba más de negro. ¿Esto tiene algo que ver en todo este esquema que estás explicando? Sí, yo creo que, a ver, esto no creo yo, mejor dicho, me da la impresión, ¿no? Que todas las culturas, y especialmente dentro de las culturas, las sociedades, los pueblos, las religiones, bueno, han tratado de darle un sentido a la vida y a la muerte, ¿no? Y sobre todo lo que es el drama, el enigma, el problema de el problema de la muerte. Y bueno, ante semejante cosa, las mismas sociedades han generado, digamos así, como mecanismos, modos de explicar, solucionar, mitigar, dar una respuesta, un remedio, sobreponerse a eso, digo, en general, ¿no? Por eso estas formas de los lutos, los duelos, ciertas formas de culto a los muertos, que claro, depende de la sensibilidad, las costumbres de cada época, a nosotros nos parecen disparates, ¿no? O nos hacen mal, che, eso de esos velorios largos, decimos ahora. Bueno, pero en su momento, en su cultura, según la mentalidad, las creencias de la gente en ese momento, fueron las formas que buenamente encontró la gente para, ya digo, mitigar, sobreponerse. A nosotros ahora, desde nuestra manera de sentir, pensar, situarnos en la vida, nos pueden parecer algunas cosas un disparate. Pero en aquel momento, ¿no? Según las concepciones de vida, bueno, sí, a lo mejor era lo mejor, ¿no? Digo, no Sí, sé sí, si, era la aceptación social, colectiva. Claro, no sé exactamente, no sé si me explico, pero por ejemplo, lo que vos decías del luto, claro, el color litúrgico de los funerales, de la misa de difuntos era el negro, ¿no? De ahí seguramente ha pasado el negro como color de luto, de muerte. Y claro, el luto durante un año, ¿no? Que bueno, puede ser un poco más, un poco menos, pero se había tipificado sí, así. No era tanto, porque no había prescripciones eclesiásticas sobre eso, era más vale un mandato social derivado, sí, con connotaciones religiosas, derivado del cristianismo. Pero claro, el hecho de que sea un año, sí, era más o menos lo que sentimentalmente, incluso en relación hasta la vida, el trabajo, los tiempos y todo, que te llevaba a reacomodarte y sobreponerte, ¿no? Incluso un ciclo natural, ¿no? Fíjate una cosa, ¿por qué digo esta especie de ciclo natural? Cuando tenemos una pérdida, fíjate que la primera vez de cada cosa, eso es lo traumático a superar. La primera Navidad sin papá. El primer día del padre sin padre. Yo me acordaba, ¿no? Creo que mis 56 años debo haber pasado
3, 4 días del padre sin ir. O iban ellos a la parroquia donde estaba, o venía yo, cuando era estudiante tenía salida. Por ejemplo, digo, no quiero hacer referencias personales solo, pero la primera vez de cada cosa, claro, pasado ese ciclo, la primera Navidad, el primer cumpleaños, claro, el primer día del padre, el primer qué sé yo, sin esto, bueno, terminado ese ciclo, la vida continúa. De por ahí venía el duelo, ¿no? Cuando estaba en Carlos Casares, con un curita, éramos compañeros, estábamos juntos en la parroquia, bromeábamos decíamos la teoría del velorio largo. Y algo, esto un poco era lo que unas conjeturas que hacíamos nosotros, pero por lo que observábamos, ¿no? Veíamos que a veces unas tragedias de aquellas cosas, o sorpresas, o accidentes, o nos tocó también algún crimen, alguna cosa, pero muy doloroso. Esto no tiene nombre realmente, ¿no? Vos veías que después, bueno, de un día, de una noche, de velatorio, en el momento del responso, ya la tradición es que todo el mundo pasa por la iglesia, el responso se hace en la iglesia, ¿no? Entonces estaban todos serenos, calmados, y a veces nos llamaban la atención, incluso a veces en algún caso hacíamos los dos juntos el responso, y comentábamos, ¿no? Pero fíjate qué tranquilo que está. Y el padre bromeaba, dice, ¿ves? El velatorio largo, dice, se desahogan, llegan, el saludan, llega un momento que ya querés que pase, bueno, lo sepultamos, listo, ya caemos en la cuenta. Y yo le había puesto eso a la teoría del velorio largo. Es relativo, en algunos casos, como se dice, se vela en vida, así que digo, cuando ves esas agonías, meses, noches que vienen acompañando a alguien justamente en agonía, bueno, vos querés que sea rápido eso, ¿no? Entonces hay que ver, en estas cosas también, solo poner otro ejemplo, cuando me comentan esto, bueno, cementerio sí, cementerio no, la vida enseña que hay que ver cada caso y lo que le hace bien a cada uno. Uy, no va, es un desalmado, no va nunca al cementerio. No le hace bien. Hay gente que no le hace bien y le hace daño. ¿Para qué? Y hay otro que les hace bien. Yo he conocido casos de que, bueno, les hacía muy bien ir y hablar y llevarle flores y rezar y tantos casos que entonces eso también ahí uno aprende que bueno, cada persona según su manera de ser reacciona ante la pérdida y hace el duelo, bueno, según se sitúa y reacciona ante la vida con su temperamento, su carácter. Por eso no todo el mundo hace el duelo de la misma manera, ni tiene los mismos tiempos de duelo. Y esto es importante, por ejemplo, en una familia, en un grupo familiar, respetarse mutuamente los tiempos y espacios de duelo, ¿no? Uno se mete abajo de la cama a llorar y el otro pone la música a fondo y ahí se pelean, ¿no? Se murió tu abuela hace una semana y vos estás de farra, claro, sí. Y bueno, no, pero hay que comprender a lo mejor la negación, la evasión, lo que decíamos recién, bueno, en se manifiesta de esta manera, en otro de esta otra manera, ¿no? Eso es importante tener presente, ¿no? Los tiempos de cada uno, los espacios de cada uno y la manera de ser de cada uno, ¿no? Así que bueno, qué buena, escuchábamos con mucha atención por toda la descripción y conjuntamente con ello este tema de los tiempos, ¿no? Que muchas veces la gente dice, bueno, por eso la pregunta mía, que me acordaba de cuando yo era chico, veía a las personas que estaban de luto, hoy ya no se usan ni se estilan y no sé si socialmente estaría como aceptado, a lo mejor ya se vería como ridículo incluso. Sí. Es cierto, porque pero en aquel momento el afecto eso, sí. y ese sentimiento va pasando en el marco de esta descripción que estás realizando, ¿no? Y otras que afloran.
en estos tiempos, de todas maneras, hay algo, creo que lo hablábamos, no sé si con vos o con alguien, ya ahora se me decir después del programa, que en nuestra época tal vez estemos todavía muy focalizados como sociedad o en general, en el primer estadio del duelo, en la negación, porque hay en general como una negación de la muerte, ¿no? Entonces, pero en general, es de lo que no se quiere hablar, en lo que no se quiere pensar y a lo que le disparamos, ¿no? Un instinto es así, es normal, ¿no? Pero por ahí hay ya un problema un poco más serio, que es la negación, ¿no? Entonces, cuando inevitablemente sobreviene, es una papa caliente que no sabes qué hacer, Claro. ¿no? Entonces, y por eso se ahoga de tantas maneras y reaparece, mal resuelto por esto. Y claro, Kubler-Ross, ella decía que la muerte es una etapa, un momento y una etapa de la vida. Ella terminó como normalizando, o queriendo que se normalice, dice, no, claro, se ve que era creyente porque hablaba de una etapa. Claro. Decía, bueno, no termina, pero esto... Bueno, hay una realidad que es axiomática y que nos cuesta aceptar, que desde que nacemos en algún momento se va a producir la muerte, más temprano, más lejos, más cercano, o como fuere, pero que no se piensa en eso en general. Por eso uno hace proyectos, mira para adelante, la vida sigue y demás. No lo tiene presente eso. Ya a partir de determinada, ya muy adulto, ahí sí, ya empieza a considerarlo. Pero más joven, a sabiendas de eso, como que no le presta demasiada atención. Lo cual es sano también, Sí, ¿no? sí, El asunto es cuando por ahí es sano, lógicamente, no hay algo bueno si a la hora del vivir estás pensando en morir, cuando el impulso vital te lleva, es arrollador. Ya estar pensando puede haber algo de insania o de patología. Pero ¿no? jamás se piensa en Claro, por eso, general. por eso está bien no pensarlo es bueno y está bien pensarlo cuando aparecen las canas, las arrugas, los que tienen la suerte de tener canas, está bien que se piense, porque si no hay, claro, es señal de que vas viviendo como debe ser cada momento de la vida. Bueno, cuando ocurren estas disfunciones hay que ver cómo las arreglamos, ¿no? Bien. Bueno, hay una vieja teoría que dice que las personas con frente ancha son muy inteligentes. Así que el padre de Daniel sigue teniendo frente muy, muy ancha. Me inclino porque más que una teoría sea un mito, por no decir un cuento. Sí, tal cual. Es un mito realmente, no Bueno, una teoría. la seguimos porque tengo algo de, bueno, reaparece el padre Mamerto, pobre. Pero bueno, la seguimos. La próxima por ahí se puede decir algo más del duelo.